Hola amigos, hoy en Salud y Comunicación hablaremos de un tema muy interesante y que nos preocupa e interesa a todos, la diabetes. Estoy hoy día con el doctor Carlos Pastor, especialista en endocrinología del Hospital Nacional Sergio Hernández. Buenas tardes, doctor Pastor. Buenas tardes, señorita. Mucho gusto. Doctor, hablemos, ¿qué es la endocrinología? ¿Qué abarca? ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener? ¿Cuál es el proceso? Claro, la endocrinología en sí es una especialidad que se basa principalmente en el estudio de las enfermedades que son provocadas por problemas hormonales, ¿no? Pero para hacerlo más simple, digamos que principalmente nos encargamos de la diabetes, los problemas de tiroides, la obesidad, el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces, como sabemos, todas estas enfermedades tienen su origen principalmente en unas sustancias que todo el cuerpo nosotros tenemos llamadas hormonas, ¿no? Y a veces pueden haber problemas que hay demasiadas hormonas de un tipo o más bien escasez de esas hormonas, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros nos encargamos de primero hacer el diagnóstico y, bueno, obviamente también hacer el tratamiento respectivo, ¿no? Y dígame, ¿cómo se puede prevenir la diabetes? Hay casos que son por hereditarios o por una mala alimentación. ¿Cuál es lo que hace que salga esta enfermedad? Claro, la diabetes es una enfermedad hereditaria. Bueno, específicamente, para hablar con un poquito más de certeza, de criterio, en ese sentido consideramos que la diabetes tipo 2, ¿no? Porque hay también la diabetes tipo 1, que es una diabetes básicamente que aparece antes de los 20 años de edad, y nosotros le decimos como la diabetes de los niños, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 2 es la del adulto, que generalmente aparece después de los 40 años, pero también hemos visto niños con diabetes tipo 2, ¿no? Esta sí tiene la particularidad de que está asociada a la herencia, es decir, que generalmente padres diabéticos van a tener probablemente hijos también con diabetes o hijos diabéticos. Entonces, por ese lado no se puede prevenir, pero no basta con tener la herencia o la predisposición para hacer diabetes. Además se necesita, para desarrollar la enfermedad, las malas conductas alimentarias que probablemente muchos de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, una de las cosas más comunes que tenemos dentro de nuestro punto de vista de mala conducta alimentaria es el comer demasiado, ¿no? O sea, estoy seguro que todos los que nos están escuchando el día de hoy comemos más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestra barriguita, nuestra barriga sea el que nos orienta, es decir, comemos hasta llenarnos, y eso no es la idea, ¿no? La idea es una mala costumbre que hemos adquirido desde niños, y obviamente el exceso de comida es la que hace que las personas que han nacido para hacer diabetes desarrollen la diabetes, ¿no? Eso quiere decir una mala alimentación, o sea, una mala comida. Pero si tú comes una comida balanceada, ya sabiendo que tienes genes por herencia de la diabetes, ¿eso te puede prevenir o no casi siempre? No, muy buena pregunta. Tenemos, por ejemplo, que entender de que en el Perú o en Latinoamérica es muy probable que de cada 10 personas, 4 de ellas tengan la predisposición genética, ¿no?, a hacer diabetes, ¿no? Entonces, primero hablemos de estas personas que están predispuestas a hacer diabetes. ¿Cómo podemos más o menos darnos cuenta? Porque tenemos padres, familiares, tíos, ¿no?, con diabetes. Eso ya nos puede hacer orientar que nosotros también podemos tener esa predisposición genética, ¿no? Y si a eso le sumamos una conducta alimentaria inadecuada, es decir, comer sobre todo muchos carbohidratos, nuestros países en general, no solamente de Perú, a nivel latinoamericano, tenemos la costumbre de comer más carbohidratos. Por ejemplo, un plato típico pues en el norte es un tallarín rojo con arroz y con papa a la huancaína. Si ustedes se dan cuenta, eso generalmente es puro carbohidrato, ¿no? Y básicamente casi no hay nada de proteínas. Entonces,
esa conducta, y si a eso tú le asocias que vas a comer hasta que la barriga te diga que ya estás repleto, entonces esas dos situaciones son las que predisponen a que el paciente que tiene los genes para la diabetes desarrolle la diabetes, ¿no? También hace poco conversaba con uno de tus colegas. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen, supongamos que hubiese alguna prueba que no existe, que diga yo no estoy predispuesto a hacer diabetes porque de repente no tengo ningún familiar, entonces de repente yo no estoy predispuesto, pero también el exceso de carbohidratos va a llevar a esta persona a tener problemas como por ejemplo obesidad, puede también llevarlo a tener problemas de hígado graso, que es muy común. Si en estos momentos le hacemos a la población mayor de edad, le hacemos su ecografía, vamos a ver que la mitad, casi 50% tiene hígado graso, ¿no? Que es casualmente por el exceso de la comida que estamos hablando. ¿Y este hígado graso tiene que ver asociado a algo para que te dé la diabetes? No, pero... ¿Eso qué deriva? ¿Otra enfermedad? Claro, lo que pasa es que el hígado graso más bien tiene el riesgo de la cirrosis. ¿No? Imagínate, yo no tengo familiares diabéticos, pero si como en exceso muchos carbohidratos, entonces puedo hacer hígado graso, ¿no? O puedo inflamar mi hígado, ¿no? Claro. De tal manera que con el tiempo, si no paro esta conducta, podría llevar al paciente a la cirrosis, ¿no? Esto también tiene que ver, por lo que sé, es evitar gaseosas, harinas, alcohol, la cerveza, ese tipo de cosas se debe evitar cuando tú ya sabes que tienes antecedentes de familiares diabéticos. Es evitar todo ese tipo de cosas. Eso ahí me una comida balanceada y saludable. Claro. Sin excesos. Excelente, esa es la idea, básicamente, ¿no? Para poder hablar, digamos, de manera general, ¿no? Tanto aquellos que están predispuestos a tener diabetes por genética o aquellos que no, pero lamentablemente no podemos saber quiénes son. Claro. Entonces, todos debemos considerarnos como posibles candidatos a hacer diabetes. Entonces, la conducta alimentaria que todos deberíamos tener en general es que debemos reducir el consumo de azúcar, el azúcar que normalmente utilizamos, por ejemplo, para endulzar los alimentos, ¿no? Reducirlos al mínimo posible, ¿no? Las nutricionistas nos hablan de que estaría permitido solamente 10 gramos de azúcar al día. Hablemos como más o menos como 3 cucharaditas de azúcar al día sería lo máximo que deberíamos consumir, ¿no? Pero lamentablemente eso también está pues en las gaseosas. Un vaso de gaseosa, pues, un solo vaso de gaseosa puede tener hasta 2 cucharadas de azúcar, ¿no? Y hablando pues de otros alimentos como la galleta, los helados. Doctor, me van a prohibir la gaseosa en mi casa ahora, ya fui. Porque yo tomo mucha gaseosa. Sí, cierto. Y una consulta, en algunos casos he visto que la gente usa edulcorante. ¿Eso es recomendable? Claro, ¿Disminuir el azúcar? Claro, o sea, si hablamos de considerar el daño que puede provocar el azúcar comparado con las, digamos, molestias que puede provocar el edulcorante, yo me quedo con el edulcorante, ¿no? Es recomendable. Claro, lo que pasa es que hay estudios que demuestran que los edulcorantes tampoco son tan santos, ¿no? Bueno, lamentablemente en esta vida pues siempre todos tienen sus lados negativos. Entonces los edulcorantes, se ha visto que si la persona no es diabética, ¿no? Y utiliza alta dosis de edulcorantes, entonces podría esto generar cambios, le llamamos resistencia a la insulina, es decir, que el paciente tiene una tendencia a hacer resistencia a la insulina y que increíblemente esta resistencia a la insulina es la madre del cordero de la diabetes, ¿no? Entonces, como que estamos entre la espada y la pared. Sin embargo, los pacientes que sí ya tienen diabetes, yo sí recomiendo la alternativa del edulcorante frente al azúcar, obviamente. O sea, si sientes la necesidad de tomar algo dulce, pues si tiene edulcorante, está bien. Ahora, en general, no debemos abusar de nada, ¿no? O sea, si no tengo diabetes, puedo tomar mi vaso de gaseosa una vez a la semana, no hay ningún problema, ¿no? 1 o 2 veces a la semana. Si no tengo diabetes y quiero utilizar edulcorantes, también con moderación, ¿no? O sea, todo en exceso hace daño. A ver, una pregunta que me hizo una persona, ¿no? Para que me hiciera. Esta persona tiene antecedentes de familiares diabéticos y a la vez le han detectado hígado graso. Y esta persona toma gaseosa, come chatarra, encima es bebedor, y hace poco me dijo, no, pues si vas a entrevistar al doctor, ¿no? Pregúntenle, ¿qué pasaría
que él ha tenido vomitando sangre. Wow. ¿Qué es? Puede ser la diabetes, el hígado graso, se cruza. Claro, o sea, bueno, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero digamos que yo debería pensar, ¿no? Así, de esta manera, o sea, la diabetes hace de que el hígado tenga tendencia a ser hígado graso. Pero el hígado graso en sí, por sí, no es un problema, sino que el hígado graso puede enmascarar una fibrosis hepática, que son los primeros grados que para después producirse la cirrosis, ¿no? Y que se convierte en un cáncer luego. Y también la cirrosis termina en un hepatocarcinoma, pero suficiente con la cirrosis para ya considerar que estás pues, un riesgo de sufrir una enfermedad de COVID y que te puede matar, ¿no? Entonces, yo no quiero imaginar que este paciente que me mencionas ya está haciendo algún grado de cirrosis hepática y esto está produciendo unas varices esofágicas, ¿no? Y que estas varices esofágicas se rompen, se revientan en sangre. Claro, porque este joven que me preguntó, no tiene, bueno, no sé, dice que no tiene diabetes, pero sí tiene obesidad. Sí. Tiene mal alimentación y bueno, ya está respondida, señor, su pregunta. Ahora, díganos, ¿cómo nos podemos cuidar para no... ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener para no llegar a estos riesgos? Hemos visto gente con pie diabético, también te valoran los riñones, que tiene que hacerse diálisis. ¿Para qué no llegar a esos extremos que es muy doloroso para el paciente y muy doloroso para la familia? Muchas veces nuestros familiares, si lo cuento un caso propio, mi papá falleció de diabetes porque no obedecía. A veces no obedecen, más aún las personas de la edad se vuelven un poquito tercos y ya tú no puedes contra eso. ¿Cuáles serían los cuidados para que todos los que nos ven, los señores de la tercera edad, los jóvenes también, pero más los jóvenes para que puedan cuidar a sus padres, sepan cómo guiarlos y que sepan que su vida corre riesgo? Y es horrible, se lo digo de experiencia, ver a tu familiar mutilado con una diálisis. Doctor. Claro, muy importante lo que mencionas, ¿no? Bueno, primero aprovecho de agradecer la oportunidad que me dan, algo que siempre he querido expresarlo de manera a través de las comunicaciones masivas, ¿no? Es que debemos cambiar en general, sin considerar tengamos o no tengamos diabetes, nuestra conducta alimentaria. Yo trabajo en esta zona y he tenido la oportunidad muchas veces de pasar en las mañanas por los restaurantes de afuera del hospital y vemos que las personas tienen la costumbre de comerse su caldo de gallina en la mañana, así, ¿no? bien talpa, bien sustancioso. Entonces, y luego obviamente después viene su almuerzo y todas las comidas demás. Entonces, la idea básicamente es que debemos reducir la cantidad de carbohidratos, ¿no? Reconocer cuáles son las harinas en general, ¿no es cierto?, para poder diferenciarlas y reducir su cantidad, ¿no? Hace un momento también consideraba, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Por ejemplo, debe ser algo ligero, debe ser un pan es suficiente en el desayuno, por ejemplo, ¿no? Y las infusiones, que también es una costumbre muy de coma, incluso también del país, es que queremos tomar el desayuno lo más espeso posible, es decir, por ejemplo, cuáquer, quinoa, 7 semillas, ¿no? Eso no es recomendable. No es recomendable porque son harinas, básicamente. Si bien es cierto, el cuáquer, la quinoa tienen proteínas, ¿no? Yo siempre digo a mis pacientes, si ya estás comiendo pan, de repente el cuáquer puede ser un exceso, ¿no? Entonces, lo ideal sería tomar infusiones, realmente. Eso es lo que yo hago actualmente. Tomo mis infusiones, como un solo pan, y dentro del pan ya le pongo algo nutritivo, ¿no? ¿Y la leche? La leche para los adultos ya no es necesaria. Somos la única especie animal que tomamos leche después de adultos. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué especie animal toma leche de adulto? O sea, el gato, uno va al veterinario y el veterinario dice, no le das leche a tu gato. No. No, entonces, en la vida natural, ningún animal toma leche ya de adulto, ¿no? Pero nosotros pensamos porque la leche es buena, porque hace que un niño crezca, se desarrolle, ¿no?
Pero en los adultos la leche ya no es Ya no es necesaria. necesario. Podemos reemplazarla por cosas como derivados de la leche, como el queso, por ejemplo, ¿no? El queso es un mejor alimento. ¿Y café? El café podría ser que nos suba un poco la presión arterial, entonces por lo tanto en hipertensos yo recomendaría no usar café, ¿no? Sí, es hipertenso. O sea, pero en diabéticos en sí el café no tiene una incidencia directa, vos también me preguntan mucho, ¿no? Obviamente todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda que deben tomar en el desayuno? Porque yo sé que muchas personas, por decirte, hay deportistas, ¿no? Que 2 huevos, plátano, café con leche, toman cuáquer, avena, 7 huevos. ¿Eso está bien? Claro. Y miren que lo que estamos hablando, no hay diferencia en sí entre un diabético y una población general. No. O sea, no, porque obviamente lo ideal es que estas medidas que estamos hablando de cómo debe ser la conducta alimentaria normal también la haga el diabético. Entonces, estamos tratando de desterrar esto de la dieta del diabético. Realmente no existe una dieta del diabético. Lo que se tiene que hacer es que el diabético coma sano, ¿no es cierto? Y que todos deberíamos comer sano, ¿no? Entonces, empezando, como les digo, por reducir cantidades, ¿no? Sobre todo lo que es harina, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, un desayuno ideal para la mayoría de adultos, quizás no para todos, es tomar infusiones, Simplemente. líquidos, Y un pan. un pan, y dentro del pan ahí ya van los nutritivos, porque tampoco puede ser agua y carbohidratos, ¿no? El carbohidrato del pan y el agua, no. Dentro del pan ahí ya ponemos algo nutritivo, por ejemplo, puede ser queso fresco, aceitunas, puede ser palta, media palta, puede ser una cucharada de atún, no una lata de atún, ¿no? Como a veces nos acostumbramos. Puede ser un filete pequeño de pollo, de pescado, que es mucho más saludable. Puede ir también, de repente, ya mencionamos aceituna, palta, bueno, puede ir básicamente deshilachado, hasta huevo. Huevo, excelente. Y dígame, doctor, estamos hablando del desayuno, ¿y el almuerzo? Excelente. E incluso entre el desayuno y el almuerzo deberíamos consumir un poco de frutas, porque las frutas son necesariamente importantes en nuestra vida, ¿no? A veces tenemos hambre, vamos al desayuno temprano y nos da hambre pues a media mañana, ¿no? Entonces vamos a veces un pan más, carbohidratos, ¿no? No, la idea sería que podamos utilizar las frutas. En el almuerzo. En los diabéticos sí prohibimos 4 cosas. Es básicamente las frutas más dulces, el plátano, mango, uva, chirimoya. Pero el resto de frutas pueden comer. El almuerzo, a mis pacientes les digo, esto sí quizás va un poco para mis pacientes o de repente para personas que están con sobrepeso, ¿no? Siempre decirles de que de su plato, la mitad del plato debe ir de la comida casera. Eso que les explico, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces le damos dietas medias elaboradas. No, simplemente tú comes lo que hay en casa, pero come la mitad del plato. Y la otra mitad del plato, ahí viene la diferencia. Verduras de preferencia crudas, o pueden ser cocidas también, condimentadas al gusto. Bueno, la mayoría del paciente piensa que el diabético tiene que comer sin pimienta, sin sal, no, claro, reducir un poco la sal, sí, pero condimentado al gusto, sí, al gusto del cliente, como digo yo, ¿no? Y básicamente, de preferencia, las verduras crudas, ¿no? Las cocidas también tienen su importante fuente de fibra, pero también aportan calorías. Entonces, si yo estoy fitness, entonces quiero preferir las crudas. Pero a veces uno se cansa de las crudas y en invierno también es un poco complicado. Claro. Y la cena es más fácil. Porque la cena se parece al desayuno, el mismo esquema. El mismo esquema del desayuno. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que lo mismo que almorzamos, volvemos a almorzar en la noche, ¿no? Bueno, yo, por eso en mi caso, ya es costumbre en la cena, como mucho menos. Claro. Tomo como usted dice, algo caliente y algo pequeño, no como. Otra cosa que también me estaba olvidando decirle, que sí podemos, de repente yo soy una persona que le gusta la avena, pues, ¿no? Que le gusta el aquí, no sé, sí, está bien. Puedes tomar tu avena, pero ya el pan tendrías que prácticamente anularlo, ¿no? Anular el pan. Claro, entonces, solamente lo que va dentro del pan y la avena. Claro, esto es una dieta sumamente estricta, sobre todo para pacientes con obesidad y para pacientes con diabetes, ¿no? Los pacientes que no son diabéticos y mantienen un peso normal, porque también eso es cierto. O sea, yo tengo pacientes flacos que vienen acá para engordar también, y eso comen de todo, comen un montón de comida y no engordan, ¿no? Claro que también, hay que tener en cuenta, como les digo, el exceso de carbohidratos
a la larga siempre nos va a dar problemas. Entonces hay que empezar a reconocer qué son los carbohidratos, cómo los reconocemos. Yo siempre a mis pacientes les digo, ¿cómo reconoces tú que esto es harina? Les digo, tienes que hacerte dos preguntas. Primero, ¿esto que voy a comer proviene del reino animal o del reino vegetal? Por decirlo así, ¿no? Entonces, y además, la segunda pregunta es, ¿lo puedo comer crudo o lo tengo que cocinar? Como por ejemplo el choclo. Les apuesto que si les pregunto a ustedes si el choclo es harina, me van a decir que no, ¿no? Pero el choclo es harina. ¿Por qué? Porque cumple con las dos leyes, ¿no? Es decir, proviene del reino vegetal. Claro. Y no lo puedo comer crudo. No. Por lo tanto es harina. O sea, hay mucha gente que piensa que el choclo no, pero es el harina. maíz ya es harina. Es harina. Es harina. Ahora, claro que tiene la ventaja que tiene fibra y eso es bueno, pero obviamente la idea es no excedernos en las harinas. Hay que empezar a reconocer las harinas, ¿no? Y que obviamente estas no deben ser en exceso en nuestra alimentación. Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido muy educativa, ilustrativa su información para prevenir la diabetes. Así que ya saben, amigos, ha sido el doctor Carlos Pastor que estuvo con nosotros explicándonos cómo prevenir la diabetes y cómo llevar una alimentación adecuada. Así que ya saben, si no quieren padecer esta enfermedad, se puede prevenir, no es como otras enfermedades. Hay prevención, la alimentación es muy importante y ya saben. Si quieren más información, ya saben dónde pueden encontrar al doctor, aquí en el Hospital Nacional Sergio Bernales. Así que ya saben, amigos, a cuidarnos, porque tu salud es nuestra prioridad.